Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es Feder Sweets y hoy les voy a enseñar cómo hacer un budín marmolado. Si todavía no te suscribiste, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Ahora sí, empecemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de manteca, 250 gramos de azúcar común, 165 gramos de huevos, que equivale a 3 huevos, 150 mililitros de leche, 350 gramos de harina 4 ceros, 20 gramos de polvo de hornear, 4 gramos de sal fina, una cucharada de esencia de vainilla, 30 gramos de cacao amargo, agua caliente cantidad necesaria y un molde Savarin de 24 centímetros de diámetro y 8 centímetros de alto. Para el glaseado de chocolate vamos a necesitar 170 gramos de azúcar impalpable, 30 gramos de cacao amargo y 60 mililitros de marsala u oporto. Enmantecamos y enharinamos el molde que vamos a utilizar y lo llevamos a la heladera. Colocamos la manteca a temperatura ambiente adentro de la batidora. Agregamos el azúcar. Para batir mezclas pesadas se utiliza el accesorio pala o paleta. Batimos la manteca con el azúcar hasta que esté bien cremosa, durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente, dependiendo de la batidora. Es importante que cada tanto detengan la batidora y raspen el fondo del bowl para que logren un batido homogéneo. Este es el momento para tener paciencia. Si esperás el tiempo de batido y si comenzás con una manteca blanda a temperatura ambiente, vas a tener los mejores resultados. En esta técnica, el batido incorpora aire a la manteca, volviéndola cremosa. Y esto lo que nos va a dar es una miga suave y húmeda en el budín y va a ayudar a que sea más alto. La manteca debe estar blanda pero no derretida. Queremos trabajar con una manteca a punto pomada. Si la manteca está bien blanda, tardará mucho menos en batirse. Si la manteca está un poco más fría, va a tomar un poco más de tiempo de batido. Cuando terminen de batir van a ver que el batido se ve mucho más claro y con mucho más cuerpo. Añadimos la esencia de vainilla e incorporamos bien. Incorporamos los huevos a temperatura ambiente de a uno a la vez, incorporando el siguiente una vez que el anterior se ha integrado por completo. Es muy importante que tanto los huevos, la manteca y la leche se encuentren a la misma temperatura. Eso facilitará la incorporación de los ingredientes. Cuando uno de los ingredientes está muy frío, puede hacer que la manteca se separe, pero esto se puede solucionar entibiando un poco la mezcla a baño de María unos segundos. A la harina le incorporamos el polvo de hornear, la sal,
y mezclamos. Integramos los secos tamizados al batido, alternando con la leche a temperatura ambiente, siempre terminando con los secos. En este caso yo tamicé la mezcla encima de la batidora. Ustedes pueden tener la mezcla ya tamizada en un bowl lista para integrar, es mucho más fácil. Seguime en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal. A veces la mezcla puede parecer también como que se corta un poco y esto puede suceder también cuando uno le agrega líquidos demasiado de golpe. Si lo van integrando de a poquito no van a tener problemas, cualquier cosa pueden integrar la leche un poquito más tibia. Tenemos que tener cuidado de no sobrebatir la mezcla. Una vez que están bien incorporados todos los secos, ya está, no hay que batir de más. Terminamos de batir y la mezcla ya se puede ver suave y cremosa. Con una espátula nos aseguramos de que todo esté debidamente incorporado. Con el cacao amargo y el agua caliente formamos una pasta cremosa. Acá no les puedo decir cantidades de agua porque depende de la humedad que tenga el cacao. Una vez que la mezcla les quede cremosa de esta manera, ya está. Dividimos la masa en dos partes. A una de las partes le incorporamos la pasta de cacao. Integramos suavemente con movimientos envolventes. Acá ustedes pueden elegir en dividir mitad, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de cómo quieran hacer el marmolado. Yo más o menos dividí un 60-40. Colocamos en el molde de manera alternada porciones de vainilla y porciones de chocolate. En una segunda capa colocamos de manera alternada las porciones de vainilla encima de las de chocolate y de chocolate sobre las de vainilla. Con un palillo de brochet hacemos círculos en la masa,
mezclando de esta manera las capas de distintos sabores, formando el marmolado. Miren qué lindo que quedó. Llevamos a horno precalentado a 175 o 180 grados durante 45 a 60 minutos aproximadamente, dependiendo del horno. Acuérdense de chequear, como ya les enseñé, que si ustedes los presionan por encima y vuelve a la forma original, eso significa que ya está cocido. Lo pinchamos con un palillo de brochette para chequear que esté listo. Y acá está, recién salido del horno. Me perfumó toda la casa, no sabés lo que es. Tiene un olorcito a vainilla y chocolate. Está súper esponjoso. Mira lo que es esto. Te vas a querer morir. Es súper suave, súper húmedo, súper delicioso. Tenés que probarlo. Para el glaseado, simplemente vamos a mezclar el azúcar y el cacao amargo tamizados y vamos a integrarle de a poco el marsala. Digo de a poco porque puede ser que no necesite todo el líquido. Esto va a depender de la humedad del cacao, como ya dije antes. Acá la consistencia depende de qué es lo que querés lograr. Si querés una capa fina que escurra o bien una capa gruesa que se pueda saborear. Eso es a tu gusto. La consistencia la vas a ir ajustando dependiendo de la cantidad de líquido que le incorpores a la mezcla. Si no te gusta el marsala o el oporto, podés utilizar simplemente leche o bien agua o algún otro licor que se te ocurra. Y bueno, ahora solo queda verter el glaseado por encima del budín. Lo distribuimos de manera pareja. Y bueno, y después hay que dejarlo secar. Y bueno, acá quedó con el glaseado, no saben lo que es, si lo prueban se van a morir, está muy bueno, súper rico, súper húmedo, súper suave, el glaseado la rompe, inténtenlo, no se van a arrepentir. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. No te pierdas el próximo video que se viene la Lemon Pie. Nos vemos. Chau, chau.